Bueno, pues aquí estamos. Un año después de la operación. Primer aniversario de operación de cirugía a corazón abierto. Parece que fue ayer, pero no. Ya hace exactamente un año. Y bueno, la verdad es que le he estado dando vueltas al vídeo este de qué hacer, ¿no? De qué vídeo puedo hacer para celebración de un año. Entonces he ido mirando por internet cosas que hacía la gente y que le había pasado algo parecido y que tienen canales de este tipo. Y he visto celebración de un año, ¿no? Y se ven los tipos sentados ahí en el porche y tal, tomando el sol. Y han dicho, vida normal, bla, bla, bla. Entonces digo yo, pues ¿sabes qué? Lo voy a hacer algo diferente y voy a hacer dos cosas. Primero, os voy a compartir lo que he hecho durante este año, ¿vale? Las cosas que he ido haciendo durante este año, que los que vais siguiendo el canal ya lo, ya lo habréis podido ver. Pero bueno, voy a decir lo que he hecho, ¿vale? Para que los que sigáis este canal y hagáis alguna de esas cosas, que tengáis alguna de esas aficiones antes de operaros, veáis que lo podéis volver a hacer perfectamente, ¿vale? Entonces, si da la coincidencia de que alguna de estas cosas que he vuelto a hacer durante este año, vosotros también las hacéis antes de operaros, no tengáis miedo porque las vais a poder volver a hacer. Entonces, bueno, pues no sé, ¿qué he hecho este año, no? ¿Qué he hecho en estos 12 meses desde que me operé? Obviamente, una vez me recuperé de la postcirugía, para que veáis lo que he ido haciendo. Pues no sé, he viajado, ¿vale? He estado viajando y diré, bueno, ¿y dónde ha viajado este hombre en estos 12 meses? Pues he viajado a Madrid, he viajado a Alicante, que dice, bueno, pues mira, ha ido el chaval de Madrid a Alicante, no está mal. He ido al Reino Unido, a Escocia, a Gales y a Inglaterra. He ido a Turquía dos veces, he ido a Túnez, he ido a Finlandia, he ido a Noruega, tanto a Oslo como a Svalbard, que está en el Polo Norte. He ido a Dinamarca, he ido a Kazajstán dos veces, a Kirguistán, a Tayikistán, a Uzbekistán y a Azerbaiyán. He ido a Mongolia, he ido a Singapur, he ido a Bali, he ido a Kuwait y Bahrein, a Oman, a Qatar y finalmente a Arabia Saudita. Y mañana me voy a Turquía. Así que si os gusta viajar, os puedo decir yo que no hay ningún tipo de problema después de operaros a corazón abierto. Podéis viajar sin problema, los aviones no os van a dar problema y arrastrar maletas no va a tener ninguna consecuencia. ¿Qué más he hecho estos 12 meses? He vuelto a bailar. A ver, si os lo veis, porque se verá por aquí bailando. No está mal, no está mal. He vuelto a bailar bachata, sin ningún tipo de secuela física. Y para los que bailáis bachata o para los que habéis visto bailar bachata, es un baile bastante exigente a nivel de corporales, a nivel de mover el pecho, a nivel de hacer ondas, con lo cual en este rock pues no hay ningún tipo de problema. ¿Qué más? He abierto un canal de YouTube, es este que veis, y un proyecto paralelo que tengo por aquí, donde, bueno, voy viajando por el mundo y voy haciendo documentales de cómo la gente baila por el mundo y todo eso. Así que, bueno, ahí lo tenéis. ¿Qué más? ¿Qué más? He vuelto a trabajar. He vuelto a trabajar. De hecho, a los pocos meses de la operación ya volví a trabajar y he conseguido una promoción dentro del trabajo. Así que, muy bien. Muy contento. Actividad física, vuelvo a hacer deporte exactamente igual como lo hacía antes de la operación. Voy 3 veces por semana al gimnasio. Tanto corro la cinta, como hago pesas, como nado, sin ningún tipo de problema. Y también voy a la montaña. He ido a la montaña, he subido a alta montaña, altitud, ningún tipo de problema. ¿Qué más? Cognitivamente hablando, ya sé que tengo otro vídeo donde sí que he notado algunas secuelas en cuanto a la memoria a corto plazo, pero para que os hagáis una idea de que no es tan malo, ¿qué he hecho este año? Pues he estado siguiendo con chino, ¿vale? Ya estoy en el nivel 3 del chino, así que bueno, la cabeza funciona más o menos bien y me he sacado una titulación oficial en gestión de proyectos, así que la cabeza funciona bien. En fin, ahí lo tenéis, un pequeño resumen de lo que he hecho durante este año después de haberme operado a corazón abierto. Así que
En fin, no hay que tener miedo de nada. Los que tengáis miedo de que os pueda dejar secuelas físicas o mentales, a mí me ha tratado bien y no soy ningún caso en especial. Así que espero que con esto, los que tengáis un poquito de miedo o cualquier cosa, se os vaya inmediatamente porque ya he podido ver que no hay ningún tipo de problema para volver a una vida normal con la vida normal que tengáis, ¿vale? Porque cada persona tiene una vida normal diferente. Si tenéis una vida normal muy activa, podéis volver a una vida normal muy activa. Si tenéis una vida normal sedentaria, ya os digo que no hay ningún tipo de problema. Y ahora, bueno, un poquito de reflexiones de este año. Mirando la vista atrás, he estado repasando muchos de los vídeos para ver cómo veía las cosas hace unos meses, cómo las veo ahora. ¿Y qué queréis que os diga? Mirando atrás, ahora es fácil de decir, pero con la distancia que me da el tiempo, yo creo que no es tan malo como muchos nos pensamos o como yo me pensaba. Realmente te imaginas lo peor, te imaginas lo peor, te imaginas que va a ser un proceso durísimo, un proceso muy traumático, pero la medicina ha avanzado tanto en estos temas que, honestamente, y ojo lo que voy a decir, no deja de ser una operación como cualquier otra. Ahora tengo un par de amigos muy cercanos que les han hecho operaciones en las rodillas, a los cuales les mando un saludo porque siempre me siguen en el canal. Y sus posoperatorios no están siendo fáciles, les están tomando semanas de recuperación. Y cuando los oigo hablar, la frustración con la que se enfrentan, el esfuerzo que han de superar, pese a que es una operación de rodilla, no es tan diferente por lo que yo tuve que pasar, ¿vale? Así que desde un punto de vista físico, puramente de una operación, sinceramente, no es tanto como se piensa cuando te tienes que enfrentar, cuando te dan la noticia de que te van a operar y todo ese tipo de cosas. Lo que te montas en la cabeza es algo enorme, ¿no? Pero mirando atrás no es tan exigente físicamente hablando. Ahora bien, psicológicamente hablando, eso sí que es un poquito diferente, porque tú te intentas montar tu película en la cabeza, ¿no? De que vas a pasar sobre eso, vas a ser un superviviente, vas a ser un héroe, y todo este tipo de cosas que nos vende, no sé si la televisión o nos vende la gente con la que hablamos, y te das cuenta de que no es tan así, ¿no? Te das cuenta de que pasas por todo eso y al final, pues, tienes que seguir con tu vida, ¿no? Y a veces cuesta, ¿no? Que dices, wow, me he preparado tanto tiempo para algo así, ¿no? Y luego ya pasó, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo enfrento la vida? Y pasas un periodo duro, unos meses, sobre todo unos meses después, que te cuesta situarse. Te cuesta situarte mentalmente, te cuesta acostumbrarte a tu nueva realidad, no sabes qué hacer muy bien con tu vida, ¿eh? No sabes si, bueno, he sobrevivido a una operación cardíaca, todo el mundo te toma como un superviviente, como un héroe, y no sabes cómo enfrentarlo, porque realmente no sabes cómo estar a la altura de lo que has pasado, ¿no? Y realmente piensas, ¿qué hago? ¿Me vuelvo loco? ¿Me gasto todo el dinero? ¿Me compro un barco? ¿Se me va la olla? ¿O no? ¿O sigo intentando volver a una vida lo más normal posible? Entonces cuesta encontrar ese nuevo equilibrio, ¿no? Wow, tengo una segunda oportunidad en la vida y a la vez, bueno, te queda mucha vida ahora, ¿no? Ahora realmente te vas a morir de viejo, no te vas a morir de eso, ¿no? Pero si no pasa otra cosa. Entonces es una dicotomía un poquito estresante que llevas en la cabeza durante bastantes meses. Yo ahora por fin he vuelto a encontrar mi baseline, he vuelto a encontrar mi soporte y ya más o menos ya vuelvo a adaptarme a en esta nueva vida en la que has de disfrutar de la vida pero a la vez has de tener los pies en el suelo, ¿no? Y es muy interesante, realmente lo que queda al final del proceso, al final del año, el manual que queda al final, yo creo que es un manual mejor al que había cuando entró, un manual más completo, un manual que ya no tiene tantos miedos, que es capaz de pensar más a medio largo plazo. Entonces, en ese aspecto es muy bueno, pero cuidado. Cuidado que se pasa mal, sobre todo los primeros meses psicológicamente no es sencillo, no lo es, ya veréis, porque los que enfrentamos operaciones cardíacas
Ya sé que a veces la gente lo escucha y se asusta, pero enfrentamos la muerte, ¿vale? Enfrentamos la muerte, pensamos mucho en morir, pensamos mucho en que algo no va a salir bien y que vamos a morir. Y entonces el hecho de que no hayamos muerto, los que no hemos muerto, entonces te deja la cabeza un poquito tocada. Consejos para los que vais a pasar por esto. Paciencia, ¿vale? Paciencia. Al principio, paciencia, sobre todo los 2 primeros meses. Hay que tener mucha paciencia. Yo soy una persona con poca paciencia, pero tengo la suerte de estar rodeado con personas que me quieren, por ejemplo mi madre, que tienen mucha paciencia, ¿vale? Entonces he tenido la suerte de estar con gente con mucha paciencia, pese a yo tener muy poca paciencia. Con lo cual ha sido un muy buen equilibrio que me ha ayudado muchísimo a salir de esto. De hecho, le mando un abrazo a mi madre, ya que sin ella no hubiera podido salir de esta. Así que muchísimas gracias por cuidarme desde aquí. ¿Y qué decir? ¿Qué decir? Paciencia, ¿vale? Tranquilidad. Los 2 primeros meses no son duros, porque no va a doler nada, pero son lentos, ¿vale? Son lentos. Vais a pensar, wow, no mejoro, estoy cansado, no voy a poder otra vez volver a correr, no voy a poder hacer esto. Pasa, pasa, pasa y pasa antes de lo que nos pensamos. Los médicos nos dan 8 semanas, 8 semanas de recuperación. Increíble, son 8 semanas. En 8 semanas vais a estar como nuevos, ¿vale? Entonces, en fin, ¿qué más decir? Una imagen vale más que 1000 palabras. Mírame a mí, un año, podéis ver el vídeo de hace un año que me estaba despertando la UCI. Todo lo que me ha pasado es todo real y aquí estoy. No tengáis miedo, ir a la operación con tranquilidad y que al final, cuando salgáis de la operación, vais a estar probablemente mejor, pero como mínimo igual, ¿vale? O sea que no hay ningún tipo de problema. Todo lo que queráis hacer después de la operación, siempre y cuando esté en la lista esa que os he puesto, lo vais a poder hacer. Así que, en fin, adelante, ningún tipo de problema. Ya veis, primer aniversario, ya hace un año y, en fin, y sinceramente, me he olvidado. O sea, me he olvidado. La cicatriz, ahí está, la miro al espejo por la mañana. Mola mucho, ¿vale? Mola mucho los que digan, oh, como que una cicatriz, esto está muy feo. Mola mucho, es muy atractiva, queda de PM, ¿vale? Queda muy bien, ya os lo digo, queda muy bien y es una historia y queda muy bien explicarlo y a la gente le gusta mirarla, es de verdad, no os preocupéis por eso. Y aparte de eso, aparte de la cicatriz, es que te olvidas, te olvidas de que te has operado el corazón porque, al menos en mi caso, no deja ningún tipo de secuela, nada, nada de secuelas. Nada, absolutamente nada. Es totalmente fascinante. En fin, ya no me enrollo más, porque siempre me enrollo más con la persiana y me quedan los vídeos muy largos y no creo que nadie llegue hasta el final. Así que solo deciros que los que os vais a operar, no os preocupéis, que no pasa nada y al final quedáis mejor. Los que os habéis acabado de operar y estáis así todavía en el hospital y lleváis unas pocas semanas de recuperación, paciencia, paciencia, que vais a estar bien. Y los que vais cumpliendo aniversarios como los voy cumpliendo yo y que os leo en las redes sociales y todo eso y que estáis todos súper bien, pues bienvenidos al club. O sea, nos damos la mano, nos damos un abrazo y nada, somos de un club bastante selecto de supervivientes. Así que nada, un saludo. No sé cuál será el próximo vídeo del corazón. No sé siquiera si habrá un próximo vídeo. Pero bueno, a seguir cumpliendo años, a seguir cumpliendo aniversarios cardíacos. Y nada, un abrazo a todo el mundo, un saludo a todos los seguidores. Cualquier pregunta aquí en los comentarios. Y en fin, a seguir latiendo. Y un saludo a todo el mundo. Hasta luego.